Tiene la palabra el diputado Alejandro Godard. Gracias, presidente. Desde ya, adelanto mi voto negativo en este tema, como he venido votando negativamente todos y cada uno de los planteos de endeudamiento. Los números están en el propio despacho y en el propio expediente. Tenemos una deuda que ha crecido de una manera enorme, en dólares, en la gestión más o menos un 200%, y si la tomáramos en pesos cerca del 315%, o sea, creo que cuando se nos dice que la deuda tiene poco peso en la estructura económica de la ciudad, cada vez que pedimos más deuda, el peso va aumentando. Yo creo que desde ya, nadie creo que como principio puede estar en contra de pedir deuda. El problema es si es necesario, en esta ciudad en particular, y para qué es la deuda. Yo con relación a lo primero, creo que la ciudad es una de las ciudades más ricas del país y por lo tanto tiene recursos genuinos, y si realmente tuviera una política tributaria correcta, podría hacerse de fondos perfectamente. El problema es que estamos renunciando a tener fondos genuinos porque hay una política tributaria que intenta que acá solo pague el que menos tiene. Todos los grandes grupos económicos que se asientan en la ciudad, en los famosos distritos que se han creado y que han ido votando distintos bloques, con exenciones fiscales, le están provocando a la ciudad una pérdida, un gasto tributario enorme por año. Es más, es secreto de Estado cuánto es ese gasto. Todos los que han participado junto conmigo en todas las distintas discusiones de presupuesto, me habrán visto solicitar una y otra vez que se me diga cuál es el monto del gasto tributario por todos los impuestos que no cobramos, y en general siempre se me promete que me lo van a enviar y nunca me lo terminan enviando, porque yo creo que si ese número saliera a la luz, cuánto perdemos de recaudar, es una cifra exorbitante, superior a los 2.000 millones de pesos en un cálculo mío que seguro se queda corto. Entonces, en una ciudad que tiene la posibilidad de hacerse de recursos genuinos, y que si no se los hace es porque tiene una política de destinar todos los excedentes a los grandes grupos económicos, la verdad que seguir endeudándose y encima endeudarse para pagar deuda me parece tremendo. Hay otras formas de hacerse de recursos genuinos. Por ejemplo, tenemos contratos, ahora que hay una crisis muy grande en muchos municipios del Gran Buenos Aires y se han dado cuenta de que el negocio de la basura privada es un gasto innecesario porque siendo municipalizado podrían ahorrar plata. Solo en la ciudad de Buenos Aires el ahorro podría ser de 2.300 millones de pesos por año si en vez de seguir con el contrato privado municipalizáramos el servicio. Es decir, tenemos más de 2.000 millones que podríamos sacar teniendo una política tributaria justa, más de 2.000 millones que podríamos sacar si municipalizáramos el servicio de la basura. O sea, fíjense en la cantidad de dinero que podríamos tener en vez de endeudarnos. Pero hay un segundo problema. Nos endeudamos para pagar deuda, de deudas que contrajimos y que en general fueron a gastos corrientes, y en ningún momento los montos de esas deudas van a infraestructura que tenga utilidad social, que es el segundo punto, porque uno podría discutir si toma deuda para ir, ¿no es cierto?, a solucionar algún problema de infraestructura social, pero tampoco se hace eso. Por lo tanto, creo que sinceramente
estamos ante una deuda que va a ser un negocio para los bancos y que va a ocasionar un perjuicio enorme a los vecinos de la ciudad, que van a tener que pagar más intereses, más comisiones, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, termino en lo mismo. A mí me parece incoherente, por todo esto que yo he dicho, que haya bloques de la oposición que se plantean como alternativa, como en este caso, entiendo una parte de UNEN, que le va a terminar dando el voto, ¿no? Creo que, la verdad, considero que es muy difícil aprobar esto y criticar cosas parecidas a estas cuando se hacen en Nación. O sea, yo ahí veo una incoherencia, que uno, ¿no es cierto?, cuando está en el Parlamento Nacional critica al gobierno nacional por hacer lo mismo, pero cuando está acá, ¡poc!, le dan el voto para que haga lo mismo. Una incoherencia que creo que saltaría en cualquier gobierno si la gente de UNEN llega al gobierno, porque ¿cómo puede ser esto? Que se haga, que allá se haga, acá no. Bueno, ojo, y yo también con el gobierno nacional. Yo sinceramente, el tema del desendeudamiento del país, o sea, yo creo que, vuelvo a insistir con algo que decía antes, yo creo que ya no es tan fácil engañar a tanta gente a través de eslogan como puede haber sido en algún momento. Porque la verdad, hoy en día el país no solo que tiene una deuda enorme con el exterior que provoca que tengamos que pagar fortunas todos los años en concepto de intereses, sino que además tenemos fundidos resortes fundamentales del Estado como es el PAMI, como es el Banco Central. O sea, han logrado algo que no se lograba antes, porque antes teníamos la posibilidad, dejando de pagar, de joder a los que nos han chupado la sangre durante años. Pero ahora resulta que dejar de pagar es joder a los jubilados, joder a sectores fundamentales. Entonces, creo que el tema del desendeudamiento, ustedes han logrado endeudarnos con los recursos que teníamos antes genuinos y por lo tanto pagar y sacar ese muerto nos va a costar muchísimo. Yo sinceramente por eso creo que, y encima entiendo que ahora como ya vaciaron todo y necesitan más dólares, entiendo que están negociando todos los días para conseguir más deuda. Y una parte de esa deuda también va a ir a pagar deuda, muchachos, porque es los intereses que rondan los 15.000, 16.000 millones de dólares por año que se vienen pagando. O sea, es muy parecido lo que se hace acá a lo que hace el gobierno nacional. Creo que por eso creo que, la verdad que tampoco entiendo por qué lo votan en contra, porque si ustedes hacen lo mismo, ¿por qué lo votan a favor? Entonces, en concreto, no entiendo por qué los que votan a favor acá votan en contra de lo mismo en Nación y por qué los que votan en contra acá hacen esto en Nación. O sea, es el mundo al revés y el mundo de las incoherencias. En general, yo sinceramente creo que estamos ante una política, ¿no es cierto?, unificada a nivel nacional y a nivel local, que nos lleva a un desastre, porque nos va a dejar una herencia que vamos a tener que pagar todos, a menos que alguna vez surja un gobierno que se ponga los pantalones, y no de pico, sino en serio, corte todos los lazos que nos atan con los acreedores internacionales, a los cuales le hemos pagado 50 veces, y utilice el dinero para saldar las deudas que tenemos con el país, con el 80% de jubilados que gana 2.700 pesos, con el 80% de los trabajadores que no llegan a 6.000 pesos, con el 30 o 40% que está en negro. Es decir, esa deuda es la que hay que pagar y creo que desde ya no es lo que ha hecho el gobierno nacional y bueno, y yo la verdad que al macrismo no se lo pido porque creo que tiene una orientación directamente de favorecer a los grandes grupos cosas. Por eso pero me quería detener en esto del gobierno nacional porque yo he conocido personalmente a Kicillof en las épocas donde él se decía marxista. Y
Creo que lo sigue siendo, pero cada vez más del Groucho Marx, sinceramente, porque solo así creo que se puede justificar estas cosas que se están haciendo. Espero que esto del voto negativo, bueno, siga permanentemente y que también lo trasladen al Parlamento Nacional. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputado.